decía Stephen Hawking, el peligro más grande para el fin de la humanidad era AI. El día que AI sea verdaderamente más inteligente que nosotros y nos controle en vez de nosotros controlarlo a él. Al final es cómo las distintas herramientas tecnológicas pueden hacer mejor la función legal. Es una herramienta poderosísima. Hoy en día yo creo que la expectativa del cliente es instantánea. ¿Cómo ha sido tu rol en Cuba? ¿Cómo puedo ayudar a hacer un país más pujante, más democrático? Pero en el 2015, con la administración del presidente Obama, vino una gran apertura. A mí alguien me preguntó cómo tú describes trabajar en una firma como Akerman. Y yo dije, bueno, es como salir de cacería con un grupo de lobos, pero son unos lobos muy agradables. ¿En qué más países está hoy en día Pedro involucrado? En España, por los vínculos míos profesionales y personales, estamos viendo un auge de nuevo, post-COVID, en interés en inversiones en los Estados Unidos. Chile. Chile tuvo un momento interesante. Reino Unido, desde post-COVID y post-Brexit. ¿Qué te ilusiona? ¿Cuáles son los retos que tú también te marcas? ¿Qué está por venir? Nuevo episodio de Legal Podcast. Estamos muy felices de contar con Pedro Freire. Pedro, bienvenido. Encantado de estar aquí, Mark. Sí, la verdad es que es un placer. Hace ya bastantes años que nos conocemos. Presidente de la práctica internacional de Akerman, una de las firmas top de aquí de Florida, de Miami, sin lugar a duda, y donde por supuesto vamos a comentar algunos aspectos de su trayectoria profesional, donde hay muchísimas ideas que compartir y muy enriquecedoras. Por lo tanto, vamos a ello. Pedro, vamos a hacer un repasillo de arranque, digamos, a tu trayectoria profesional. ¿Qué trajo a ese joven abogado cubano en su momento aquí a Miami? Son ya muchísimos años que está residiendo aquí. ¿Cómo inició esa trayectoria profesional, Pedro? Una gran pregunta, Mark, y es una historia muy cubana-americana. Mi padre era abogado laboral en Cuba, especialista en temas laborales, y representaba una serie de corporaciones americanas como eran Texaco y Amstar Sugar y demás. Llegamos a Miami en el año 60, como dice el dicho, con una mano adelante y una mano atrás. Pero mi padre siempre fue una figura muy importante en mi vida, una gran inspiración para mí. Y recuerdo cuando terminé mi bachiller, o sea que aquí se divide la carrera legal entre primero tienes un bachiller 4 años y después tienes que sacar el doctorado. Y me sacó a almorzar y me dijo, bueno, ¿y ahora qué? Le dije, bueno, yo quiero ser profesor de historia y voy a hacer eso. Y me dice, muy bien, ¿y no quieres ser abogado? Le dije, sí, me gustaría también, pero demora mucho tiempo. Me dijo, bueno, ¿cuánto tiempo demora? 3 años. Me dijo, bueno, de aquí a 3 años yo te vuelvo a invitar a almorzar. Y tú me vas a poder decir, ¿pudiera haber sido abogado o soy abogado? Cuando tu padre, que es uno de tus ídolos, te dice eso, no tienes más que hacer. Así que por ahí un poco fue el principio de mi carrera. Mi padre también fue un gran diplomático. Él negoció el intercambio de los prisioneros de Playa Girón por medicina. En el año 1962, así que rescató a 1.100 prisioneros y eso fue también una gran inspiración para mí. De ahí pues fui a la Universidad de Miami, becado en Derecho, y empecé a trabajar como pasante, o sea, como associate en Dow Chemical, la compañía Dow Chemical de la jefatura latinoamericana. Y ahí fui poquito subiendo por la escalera. Tuve un gran profesor de mi carrera que se llamaba José Cuervo, que me llevó muy recio, como decimos los cubanos, me exigió mucho de mí y me enseñó cómo ser organizado y un poco cómo pensar como un abogado. Así que fue una de las grandes inspiraciones de mi carrera. Pasé 17 años en Dow, estuve en la jefatura en Michigan y ahí hice muchas transacciones de M&A, donde aprendí de nuevo en Wall Street cómo negociar con Wall Street, que es muy difícil y muy duro, pero de nuevo ahí es donde te va fortaleciendo, te ponen en el horno, te ponen en la batalla y aprendes mucho. Y también te diviertes mucho porque íbamos en avioncitos, en jets privados para arriba y para abajo, así que está muy entretenido el tema. Y ver un poco ese proceso de cómo se negocia la compra de una compañía, y después me tocaba supervisar la integración legal de esa compañía al sistema legal de la empresa Dow Chemical. Y ahí estuve 17 años. De ahí pasé con una empresa española, con Mapfre. Y fui el COO de Mapfre y General Counsel para la Florida y el área del Caribe, y socio de ellos además, Equity Partner, por 10 años.
Y ahí aprendí un poco, me puse el sombrero de negocio. Llegué a la triste pero saludable conclusión de que soy mucho mejor abogado que hombre de negocio. Y entonces se me abrió una oportunidad con Akerman hace ya 22 años y ahí estoy. Y entonces fui un poco de nuevo la escalera de entrar como un lateral of counsel, esto y lo otro, a ser socio, y en este momento soy, como dijiste, presidente del área internacional y miembro de la junta directiva. Así que eso es un poquitico shorthand mi trayectoria profesional. Haciendo un poquito balance en este repaso, ¿qué personas te han ido marcando más allá de esa puesta entre la espada y la pared de tu papá, ¿no? En esa etapa inicial? Pero ¿cuáles han sido esos líderes que te han motivado para convertirte hoy en día en la persona que eres? Yo creo que una de las personas que más me ha influenciado es mi gran socio y muy, muy buen amigo Luis Pérez. Él practica conmigo, o sea, él dirige el área latinoamericana y contrario que yo, él es abogado litigante, o sea, es un litigation attorney. Y somos, aparte que somos muy, muy buenos amigos, tenemos un poco dos personalidades dramáticamente diferentes. O sea, él es lo que decimos en inglés un tough guy, o sea, él vaya, te arranca el pescuezo, gran abogado, excelente abogado. O sea, si yo algún día, Dios no lo quiera, me meto en un rollo gordo, yo quiero a Luis Pérez al lado mío. Eso es lo que yo quiero al lado mío. Y yo soy un poco el diplomático, el que, o sea, los cubanos decimos el muelero, yo soy el que habla, el que dice, el que persuade. Pero su influencia en mi profesión ha sido el entender un poco la mentalidad del litigante, de entender de que hay momentos para ponerse difícil y para enfrentar a la gente, para un papel importante del abogado, y él a su vez yo creo que se ha alimentado de mí de cómo ser diplomático. Entonces, los dos puestos juntos yo creo que hacemos un equipo extraordinario. Así que yo creo que Luis Pérez ha sido una de las grandes influencias en mi carrera legal. Para que la audiencia sepa, ¿qué estructura tiene ahora mismo Akerman a nivel de socios, a nivel de abogados, a nivel de oficinas? Bueno, Akerman en este momento tiene 25 oficinas a través de los Estados Unidos. Nosotros empezamos en Florida, dominamos la Florida y entonces pues nos fuimos a New York, Chicago, después hicimos una fusión con una firma en Texas y tenemos tres grandes oficinas en Texas, en las tres grandes ciudades. Estamos también en Los Ángeles, en Denver, en Nevada. Y tenemos, o sea, la estructura de la firma es la clásica de una firma corporativa norteamericana, con la función corporativa, bienes raíces, impuestos, litigio, regulatorio. En este momento somos siempre más o menos fluctuando entre 750, 725 abogados, dependiendo un poco de la temporada, pero siempre con misión de crecer. ¿Cómo ha sido tu rol en esta práctica tan importante en Cuba de la firma a lo largo de los últimos años? Bueno, ahí me diste como decimos, en la vena del gusto, porque siendo nacido en Cuba y con lo que viste de mi padre, o sea, Cuba siempre ha sido una pasión mía. O sea, Cuba, y dicho sea de paso, España, o sea, porque mi abuelo era español, tenemos muchas conexiones con España. Pero Cuba en particular, la misión que yo veía para mí es un poco de cómo puedo ayudar a una transición a Cuba, a ser un país más pujante, más democrático, o sea, que salga de donde está. Y en el año 2015 tuvimos la oportunidad de expandir. Nosotros teníamos una práctica regulatoria, básicamente con el Departamento de Tesorería norteamericana, OFAC, Oficina de Control de Activos Internacionales, que es la que da las licencias para hacer trámites con Cuba. Pero en el 2015, con la administración del presidente Obama, vino una gran apertura con Cuba. Y tuvimos la buena suerte de participar. Me invitaron a la Casa Blanca 3 veces, lo cual fue extraordinario, ver un poco cómo funciona ese mundo. Después fui con la delegación del presidente Obama a Cuba. Estuve presente en el discurso del presidente Obama al pueblo cubano, lo cual fue un momento fabuloso. Y tuve el privilegio de representar una serie de compañías que trataron de penetrar el mercado cubano, incluyendo las compañías de crucero. Y yo obtuve permisos de puerto para que entraran los barcos norteamericanos al puerto de La Habana. Así que fue también un momento profesional bien interesante, o sea, lidiar con los trámites esos en Cuba. Y la firma, francamente, ha tenido una trayectoria
muy importante en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Tenemos el reconocimiento de Chambers, el ranking de Chambers en Cuba, y seguimos muy activos. Y en este momento estamos en un momento interesante donde estamos viendo las BPMES cubanas, las pequeñas y medianas empresas que fueron autorizadas hace 3 años, están despegando y las estamos ayudando. ¿En qué más países está hoy en día Pedro involucrado en este rol presidente internacional, además de Cuba? ¿Dónde estás viendo más casos, operaciones? ¿Dónde estás más vinculado hoy en día? Otra gran pregunta. Primero déjame vertirme hacia Europa, España. O sea, en España, por los vínculos míos profesionales y personales, estamos viendo un auge de nuevo, post-COVID, en interés en inversiones en los Estados Unidos, así que tengo muchas conexiones. El Reino Unido, desde post-COVID y post-Brexit, ha tenido mucha más injerencia, mucha más conexión, así que estamos apoyando muchas operaciones que salen del Reino Unido. Y entonces en Latinoamérica, Chile. Chile tuvo un momento interesante hace, te voy a decir, 1 año y medio, 2 años, cuando tuvo la crisis esa constitucional, de esta asamblea constitucional que estaba haciendo una nueva constitución que después no salió por un referendo. Pero hubo un momento de gran, por decirlo así, inestabilidad política y económica. Y vimos una cosa que no habíamos visto antes jamás en Chile, que fue fuga de capital. Y cuando te digo fuga de capital, fuga de capital tiene un poco de carácter negativo. Vamos a hablar de que hubo un poco de apuestas para diversificar. Y una serie de empresas y familias poderosas empezaron a invertir en los Estados Unidos para diversificar el riesgo, y particularmente en bienes raíces en el sur de la Florida. Y ahí Akerman está muy bien posicionado porque, aparte de tener la parte internacional, podemos hacer planificación fiscal corporativa, y tenemos probablemente la práctica más poderosa en bienes raíces en el sur de la Florida, así que pudimos sacar ventaja de eso. Y con España, ¿trabajas más con firmas españolas, firmas internacionales con sede en España? ¿Cuál es un poco esa relación que tenéis en España? Con las grandes firmas españolas, o sea, los 4 o 5 despachos, esos poderosos españoles, y tenemos una relación de muchos años con ellos. Como tú sabes, tú y yo hemos hecho visitas en Madrid. Sí. A mí me encanta ir a Madrid porque viví en Madrid por un tiempo y bueno, pues se pasa muy bien. Tengo amiguetes en Madrid por todos lados, y las firmas españolas, yo creo que tenemos una relación muy agradable, muy personal, vamos a ponerlo así, muy personal, y aunque somos miembros del Lex Mundi, que es la gran net internacional, no tenemos exclusividad, así que podemos trabajar con todos los grandes despachos, y de hecho así lo hacemos. Volviendo un poquito a la parte de capital humano, de la parte de equipos, la parte de abogados, ¿cómo has ido viendo ese avance y evolución, ¿no?, de las nuevas generaciones con las demandas actuales, ¿no?, donde tú y yo, no sé si fue en 2016 o 2017, conversamos un poco eso, ¿no?, en ese precioso edificio que tenéis en Brickell, con las letras de Akerman en gigante y donde con estas altas inversiones que muchas veces las firmas realizan, ¿no? ¿Cómo has visto esa evolución de qué quiere ese joven abogado frente a la parte del teletrabajo, que también obviamente ha ido entrando después? ¿Cómo lo has vivido? De nuevo, gran pregunta, Mark. Esas bellísimas oficinas, nosotros decimos las oficinas de IKEA porque son minimalistas, o sea, no son los despachos. Anteriormente los despachos de abogados, como tú sabes, tenían todo, o sea, eran bien oscuros, estaban llenos de libros y demás, y estas oficinas prácticamente no hay libros, prácticamente los archivos son todos electrónicos, vamos a ponerlo así. Espacios muy abiertos, mucha luz y demás. Ahora, hablando de las nuevas generaciones, aquí hubo una gran revolución productiva que fue llevada por COVID. O sea, el COVID nos enseñó de que el modelo de trabajar remotamente funciona y se mantenía la productividad. Y de hecho, nuestra firma tuvo 3 años absolutamente espectaculares en términos de ganancia durante COVID. Y parte tuvo que ver porque pudimos reducir un poco el footprint, o sea, los espacios de arrendatario, y eso nos dio una idea para el futuro, ¿no?, de que ya no necesitamos tanto espacio. Las nuevas generaciones están muy acostumbradas y muy adeptas a trabajar remotamente. Y te digo,
Pero para nosotros que somos un poco mayorcitos, a mí siempre me llamaba la atención de que ibas a un café y tú veías a 5 personas jóvenes trabajando en sus laptops, cosa que yo no puedo hacer. O sea, yo tengo que estar en mi oficina con mis 2 pantallas, muy tranquilo, mirando la cosa. Pero la nueva generación se creó con esos sistemas. O sea, los tienen totalmente integrados a su vida. Y entonces dejan de trabajar, salen, hacen ejercicio, pasean a sus perros, vuelven a trabajar. Y de repente te viene un documento a las 2 de la mañana, donde ya yo he estado durmiendo hace muchas horas. O sea que yo creo que son más flexibles en su trabajo. La productividad está ahí, pero donde yo creo que hay una, por decirlo así, un poco de distancia en generaciones, es en el tema de la necesidad de crear equipo, sí, estando en persona. Entonces, lo que nosotros como firma hemos estado evolucionando y diseñando es ese modelo que le decimos híbrido de trabajo, donde tú entras 2 o 3 o 4 días a la semana y el resto del tiempo pues lo puedes hacer remotamente. Pero al entrar hemos reducido el tamaño de las oficinas. Tenemos lo que se llamaba hoteling, donde tú vienes, pones tu laptop, tienes tu screen, tienes un cubículo, trabajas y te vas para tu casa. O sea, de nuevo, es más flexible, pero entendemos que es muy necesario para crear equipo. Sí. Ahí hay un gran reto y es la parte del aprendizaje, ¿no? De ese joven abogado que tiene el mejor mentor en casa, un mentor con décadas de experiencia del que puede aprender una barbaridad y que sin lugar a duda ese teletrabajo, que tiene muchísimas ventajas, frena de algún modo ese proceso de aprendizaje. ¿Cómo estáis intentando hacer convivir esos dos aspectos? ¿No? Creo que ahí está uno de los grandes retos, ¿no? ¿Cómo puede ese joven abogado seguir percibiendo esa acción de mentoring de su líder? Yo diría que ese es el reto más grande que estamos viendo. O sea, la parte fácil, curiosamente, es la parte de la integración tecnológica. O sea, yo no sé, cuando me llega un documento a mí trabajado por uno de mi equipo, yo no sé si lo hizo en la oficina al lado de la mía o lo hizo en su casa. Ni me importa. Ni lo sé ni me importa, no me interesa. Pero sí me interesa de que ese abogado joven pase tiempo con nosotros y con el equipo conversando como estamos tú y yo. Porque ahí es donde se empapa, primero un poco en la cultura del despacho, que es una cultura muy peculiar, que nosotros cultivamos mucho. Y segundo, lo que tú dices, o sea, de poder impartir un poquitico el conocimiento, y, o sea, lo que uno ha ido aprendiendo a través de la vida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues un poco incentivos humanos. Tenemos un almuerzo de toda la firma los miércoles, viene todo el mundo a almorzar y es curioso como un almuerzo incentiva a la gente a entrar. Ahora tenemos también una cosa social que hacemos una vez a la semana que se llama Beer Room, los jueves o los viernes por la tarde, donde hay cerveza y se sienta todo el mundo y conversa. Y ese es el aspecto ese humano y de compenetración. Y ¿En la oficina o fuera? En la oficina. ¿En la misma oficina? En la oficina. Y entonces tenemos también una reunión, por ejemplo, los lunes a las 12 tenemos un almuerzo del grupo de Cuba. Entonces todo el equipo de Cuba se reúne. Los que no están aquí, tenemos un par que trabajan remotamente, que están en Palm Beach. Los traemos, conversamos y hablamos qué estás haciendo, en qué estás trabajando y quién va a ir a La Habana la semana que viene. O sea, y es eso de nuevo, es el poder conversar, el poder penetrar y poder pasar el conocimiento que uno tiene. No es fácil. No es fácil, sin lugar a duda. Has mencionado el factor tecnológico. Sin lugar a duda, uno de los aspectos que a las firmas más les está ocupando tiempo para adaptarse a esas nuevas soluciones a nivel de inteligencia artificial, a nivel de transformación digital, o bien para mejorar internamente o bien para mejorar hacia el servicio a sus clientes. ¿Cómo estáis viviendo en la firma este factor disruptivo, ¿no?, de la inteligencia artificial dentro de la industria legal? Mira, la inteligencia artificial es una herramienta, vamos a entender, es una herramienta poderosísima. Y yo no soy de aquellos que creo que es el fin del mundo. O sea, yo no creo que vamos a tener a un cerebro artificial en un cuarto en algún lado que hace todas las transacciones legales. Yo no creo que va a ser así. Pero es probablemente la herramienta más disruptiva que ha entrado en el mercado desde las ordenadoras, vamos por ponerlo así. Las primeras versiones, yo tengo en mi celular, tengo ChatGPT, el más elevado,
y de vez en cuando le doy pequeñas pruebas a ver cómo va. Y va muy bien, o sea, hace las cosas sofisticadamente, pero todavía le falta. Te voy a dar un ejemplo. Yo enseño un curso sobre Cuba y el embargo. Y le di un assignment, le dije, bueno, hazme un escrito, hazme un estudio sobre la crisis de los misiles en el año 1962. Y me lo hizo, Era a nivel de bachiller, no era a nivel de graduate student, o sea, le faltaba pulimiento, le faltaba detalle, pero estaba ahí, o sea, todos los datos básicos estaban ahí, un poco rígido, un poco artificial, por decirlo así, artificial. Ahora bien, cuando tú tienes un tema de negocio, vamos a hablar de un tema de due diligence, y tú dices, bueno, ahora vamos a revisar 200 contratos a ver si alguno de ellos tiene una cláusula que se llama due on sale, o sea que cuando es un traspaso de propiedad tienes que terminar el contrato. AI te lo hace así. Antes teníamos un cuarto lleno de documentos y 10 associates trabajando 12 horas. Eso terminó. Se terminó. Entonces, yo creo que es entender el uso de la herramienta, apoyar el desarrollo de la herramienta para que haga el trabajo legal bien hecho. Hubo un caso muy famoso en New York donde un abogado de pleito decidió que la primera demanda la iba a redactar AI. Y le dijo a AI, oye, ponle un pleito a Mark Jericho por tal y tal cosa. Y la redactó y fue un desastre. Sí. y una serie de errores y citando casos que no existen. Exacto, eso salió. Sí. Entonces, claro, eso es un caso puntual. Eso se va desarrollando, se va puliendo y demás. Pero el toque humano siempre debe de estar ahí. Y también te digo la verdad, o sea, a mí me gusta mucho la ciencia ficción y siempre la he leído y demás. Y decía Stephen Hawking, el gran filósofo y científico inglés, que el peligro más grande para el fin de la humanidad era AI. El día que AI sea verdaderamente más inteligente que nosotros y nos controle en vez de nosotros controlarlo a él. Yo creo que eso todavía falta tiempo, pero hay que tener cuidado. Entonces vamos a no engañarnos, hay que tener cuidado. Pero al fin y al cabo de cuentas es una herramienta, no hay que tenerle miedo, todo lo contrario, hay que adoptarla, hay que moldearla y hay que utilizarla. ¿Y se han dado indicaciones desde la firma para algún tipo de guía de uso para evitar casos como lo... Absolutamente. ¿Cierto? Y la guía de uso es no lo uses. Okay. Don't. Y es así, o sea, no lo uses, no estamos ahí, pero sí te digo, y no puedo entrar en muchos detalles, que estamos en un proceso de estudio y análisis de utilizar herramientas de AI. Y yo soy parte de ese equipo. Sí, porque al final ha sido un poco como la queja del General Counsel en muchas ocasiones, ¿no? Como esa burocracia excesiva en las firmas que hace que mi abogado no sea ágil, que hace que le pida un documento al abogado y me tarde, o que sea, al final es como las distintas, o sea, herramientas tecnológicas pueden hacer mejor la función legal. Mira, eso que tú dices, Mark, o sea, uno de los suplicios en mi vida es que cuando yo empecé mi práctica, me llamaba un cliente y me decía, oye, necesito redactar un contrato, ¿cuándo me lo puedes tener? Y te decía, bueno, con gran prisa te lo tengo en 2 semanas. Eso ya no funciona. Entonces era, bueno, con gran prisa te lo puedo tener en 2 días. Eso ya no funciona. Con gran prisa te lo puedo tener en 2 horas. Más o menos estamos ahí. Hoy en día yo creo que la expectativa del cliente es instantánea. En muchas cosas es instantánea. Hay otras cosas que no. O sea, hay otras cosas que el cliente entiende de que hay que desarrollarla de otra manera, necesitas más datos para hacer redacción correcta y demás. Pero la presión y la expectativa del cliente, o sea, la expectativa de un General Counsel es que tú utilices tu tiempo eficientemente. Que tú no, o sea, y te lo digo, y yo tengo un poco la perspectiva de ambos sitios, porque fui General Counsel y ahora estoy de Outside Counsel. El General Counsel no quiere que el abogado esté en la Torre de Marfil, ni quiere tener un batallón de abogados que no son necesarios. Él quiere que le den su servicio en la mejor calidad posible al costo más controlado posible. Y le gusta tener presupuestos controlados. Los españoles en eso son muy, muy exigentes. Y te digo, uno de mis mejores clientes es mi hijo. Mi hijo es un private equity guy. Mucho más inteligente que yo, mucho más buen mozo que yo y mucho más acaudalado que yo. Y él es uno de mis grandes clientes y él me exige mucho. O sea, y él me dice, mira, papá, yo necesito cuando tú hagas uno de mis deals, este es el parámetro de lo que quiero hacer, este es el tiempo en lo que lo tenemos que hacer
y me tienes que dar un budget y espero que estés dentro del budget. Vas a estar dentro del budget. Y funcionamos muy bien juntos y yo creo que tenemos... Y parte también es entender la expectativa del cliente. ¿Cuál es la expectativa y cuáles son las necesidades del cliente? ¿Cuáles han sido históricamente los errores habituales de las firmas en ese relacionamiento con sus clientes potenciales, en ese relacionamiento con General Counsel? Yo creo que es la falta de entender el negocio al cual tú estás apoyando. O sea, no es lo mismo un negocio de Bitcoin que un negocio de energía, que un negocio de bienes raíces. Tienes que entender cuál es el business model de tu cliente, número uno. Número dos, tienes que entender el ámbito donde se están desarrollando, el ámbito competitivo de ese negocio y qué es lo que necesita, más que por arriba de todo, qué necesita el cliente. Y uno de los temas más delicados para mí con un associate, y yo soy un supervisor relativamente suave, excepto en un tema, que es responderle al cliente. Un abogado tiene que siempre responderle al cliente, aunque sea para decirle, no te puedo responder. Claro. O sea, ahora mismo, yo estaba en el coche, me llega de uno de mis grandes clientes, me llega una pregunta. Revisé, tuvimos una conversación por correo electrónico y llegó un momento donde ya la cosa penetró a otro nivel. Le dije, estoy entrando en una reunión, no te puedo hablar, pero cuando salga te lo digo. Perfecto, de acuerdo, no hay problema. Pero todo el tiempo el cliente tiene que saber que el abogado está ahí para darle servicio. Sí. Sin lugar a duda, te diré que esa capacidad tuya de respuesta casi inmediata no la he visto, lo he visto muy poquita gente. Porque al final esa inmediatez, ese factor de inmediatez, si se logra que los profesionales dentro de una firma, esa capacidad de responsiveness, que la adopten como de ellos, te acelera los negocios y al final te hace que las cosas pasen antes. Mira, te digo, y no es por darme palmaditas yo mismo en la espalda, pero el otro día tuve una gran experiencia porque uno de mis buenísimos clientes, que el nombre no te lo puedo decir, pero uno de mis grandes clientes, que lo di como referencia para Chambers. Y después me llamó de vuelta y me dijo, mira, el comentario que dije por arriba de todo es que este es un hombre que es un General Counsel que lidia con toda una serie de firmas a nivel internacional de calibre. Dice, la firma más responsive con la cual yo he lidiado en toda mi carrera de abogado es Akerman. Porque nosotros le respondemos así. Y repito, no es dar una respuesta para salir del paso. Es decirle, acuso recibo de lo que me estás diciendo. Lo estoy estudiando. Te voy a responder y estoy a tu disposición. Y entonces le dice, y te voy a responder en 48 horas, 24 horas, 36 horas. Y si te demoras, el cliente entiende. Y tú le dices, oye, te dije que en 36 horas no van a ser 36 horas, van a ser 48, te lo estoy diciendo. Y el cliente dice, muchas gracias, de acuerdo. Sí. Y entiendo que ahí has sabido crear cultura dentro de la firma con adquirir este hábito, ¿cierto? Es el único tema donde yo, por decirlo en buen castellano, el único tema donde yo machaco a mis associates es en el tema de responsiveness. Claro. Sí. Siguiendo un poquito la parte de los mercados, ¿no? ¿Cómo estás viendo el mercado americano? Luego pasaremos a comentar ciertos aspectos más concretos, pero bueno, ¿cuál ha sido un poco esa evolución del mercado americano reciente? Mira, entrando, vamos a hablar a corta distancia este año que estamos trabajando. Estamos en un año un poco peculiar. Lo primero que pasa es que tenemos un ciclo de elecciones en los Estados Unidos. Entonces está todo el mundo un poco distraído, un poco nervioso. O sea, ahí el panorama está complicado, vamos a ponerlo así. Tenemos un poco la resaca de la inflación. Hoy salió una cifra de que la inflación sigue a 3%, que para los Estados Unidos está todavía alta. Tenemos la resaca de los intereses que los han ido subiendo. Y hemos visto al principio de este año un poquito de freno. O sea, ha habido un poquito de freno, sobre todo en la parte corporativa. Yo creo que eso es un ciclo, es cíclico, lo hemos visto muchas veces. En lo que va el año yo creo que se va a ir mejorando. Yo creo que los intereses ahora ya sí van a empezar a bajar. Así que yo creo que eso se va a sobrepasar. Eso no me preocupa. Desde el punto de vista, ya saliendo de los Estados Unidos, en Latinoamérica, bueno, vimos el fenómeno ese de Chile. Sí. Estamos mirando a Argentina con gran interés.
porque ha habido ese gran cambio de gobierno, ese gran cambio de filosofía. Y Argentina es un país enorme, con un potencial fabuloso, que ha estado mal por mucho tiempo. Así que la estamos vigilando. Yo creo que ahí pueden haber buenas oportunidades. Y México está en este momento pasando por un proceso que se llama nearshoring. O sea, México salió la estadística que sustituyó a China como el punto número 1 de origen de bienes a los Estados Unidos, de productos importados, lo cual te dice un poco cómo se ha ido cambiando de enfoque. Y al cambiar de enfoque, pues abre una serie de oportunidades para los Estados Unidos y para los despachos nuestros. Esto sí que es un cambio de paradigma, ¿eh? Es decir, en esa relación Estados Unidos-China quizás se podía uno pensar que en la época de Trump se podía dar este tipo de movimiento, pero no, ha tardado un poco más, pero finalmente México está ahí haciéndole esa sombra, ¿no? Y sustituyendo a China. Esto sí me pareció un dato relevante. Es un dato importante y yo creo que va a seguir. O sea, eso no, la trayectoria es a largo plazo. Uh-huh. Dentro de la parte de operaciones de Money, ¿cómo estás viendo a Ackerman a día de hoy? ¿En qué tipo de operaciones estáis más involucrados? Nosotros tenemos una práctica corporativa muy fuerte, sobre todo en la parte de private equity. Tenemos una serie de fondos de private equity que nos usan a nosotros todo el tiempo para compra y venta, compra y venta y compra y venta. Entonces hay un pipeline que funciona todo el tiempo. Como te comenté, hemos visto un poquitico de frenaje en los temas esos. Los IPOs también están un poco más frenados, pero es cíclico. Estamos muy bien establecidos. Te voy a dar una estadística. Nosotros somos un AmLaw 90 firm, somos como el 89, 88. Pero en deal generation, o sea, en transacciones, estamos en los top 10 de los Estados Unidos, compitiendo con los muchachones grandes de New York, o sea, con los Sherman & Sterling, Sullivan & Cromwell, White & Case, toda esa gente. Así que tenemos mucha vocación en ese tema corporativo y estamos, yo creo que muy bien posicionados. Sí, de hecho se habló mucho de esa operación también de Allen & Overy y Sherman & Sterling. ¿Cómo viste esa operación? ¿Crees que se van a dar más operaciones de este tipo entre firmas americanas o entre firmas americanas y londinenses? Mira, ¿qué opinas? Yo te digo, nosotros siempre vemos al mundo ese de las megafirmas europeas, sobre todo las de UK. Y es un mundo que yo creo es bien diferente del mundo norteamericano. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de mantenernos dentro de los Estados Unidos. La práctica internacional nuestra es por conexiones con las grandes firmas en todos estos países y siempre hemos visto como muy riesgoso. O sea, yo lo que creo que ese tipo de transacción lleva un elemento de riesgo elevadísimo. Por la experiencia que yo he tenido en M&A, uno de los temas más difíciles del mundo es unir dos culturas corporativas. Y unir dos culturas corporativas de abogados, eso es para cortarse las venas, porque no hay nadie más independiente y más tozudo, por decirlo así, que los abogados. Así que yo no quiero ni imaginarme lo que es unir eso, pero la presión para crecer está ahí. O sea, la presión, y nosotros somos una firma, como te dije, AmLaw 90, relativamente grande, relativamente poderosa, bien desarrollada nacionalmente, pero cuando tú ves las megafirmas internacionales de 2.000, 3.000, 4.000 abogados, tú dices, bueno, ¿y a dónde vamos, no? Sí. Así que todavía eso es tema por ver todavía. Sí, porque en muchos casos ves la promesa de marca de firmas como Dentons, que no sé, el número ahora, imagino que superarán, no sé si los 8.000 abogados o 9.000, es decir, pero que en muchas ocasiones ese volumen no va ligado a una rentabilidad, que al fin y al cabo pues es un poco el indicador clave también. Es así, o sea, y yo creo que la presión que nosotros tenemos como firma y como dueños de nuestra firma, o sea, nosotros somos los dueños de la firma, es rentabilidad, o sea, profits per partner, y cómo le damos servicio al cliente y cómo lo hacemos de una manera que sea rentable para nosotros. Y yo creo que todavía hay muchos modelos, o sea, todavía está el modelo ese de las megafirmas y está el modelo middle. Nosotros somos middle market, o sea, nuestra posición siempre ha sido y la hemos ido refinando. Nosotros estamos en ese mercado intermedio. Y hasta ahora nos ha funcionado bien y siempre es una lucha constante y nunca se llega a la meta de ser más eficientes, más rentables, más fluidos en nuestra reacción, y eso nunca se para, siempre estamos en ese camino.
¿Cuáles son un poco los retos de la firma que tiene ahora por delante, ya en este punto de madurez importante? ¿Cuáles serían los retos que verías para la firma? Yo creo que uno de ellos es continuidad. O sea, el buscar esos nuevos abogados, la sangre joven, gente que entiendan y se compenetren con el modelo nuestro. Nosotros somos una firma. A veces alguien me preguntó, ¿cómo tú describes, después de haber estado en el mundo privado, cómo tú describes trabajar en una firma como Akerman? Y yo dije, bueno, es como salir de cacería con un grupo de lobos, pero son unos lobos muy agradables. son unos lobos buena gente. Nosotros somos lobos buena gente. O sea, mi firma no es una firma donde te clavan un puñal en la espalda cuando estás caminando por un pasillo. O sea, mis socios son mis amigos y son mis socios de verdad. Y si yo tengo que irme de una reunión, tengo que irme de viaje, tengo un problema en la familia y no puedo estar en una reunión, yo agarro el teléfono y yo tengo 10 socios que cubren por mí. Y yo lo sé. Y sé que lo van a hacer bien hecho. Entonces, ese ambiente es muy importante, el ambiente de apoyo. Te voy a dar un ejemplo. Estando en Chile el año pasado, yo estaba con Luis, con mi gran amigo Luis, y Luis se resbaló y se cayó por una escalera y se dio un golpe en la cabeza horrible, con sangramiento y demás, estuvo en el salón de emergencia. En 5 minutos yo agarré el teléfono, llamé al chairman de la firma, le dije, esto fue lo que pasó. Me dijo, ¿qué necesita? Me dijo, bueno, seguro, cubrir los gastos, papá. Me dijo, lo que tú tengas que hacer lo pones, ponlo en tu tarjeta, te estamos girando los fondos en este momento para que cubras el depósito. Vaya, fue así. Claro. Y ese ambiente en una firma vale lo indecible. Sí. Y eso es lo que yo quiero pasarles, esa cultura de apoyo y de amistad y de fraternidad, por decirlo así, con tu socio, es el espíritu de mi firma y yo lo quiero pasar a la nueva generación. Sí, 100%. Para cerrar un poquito, Pedro, ¿qué para este 2024, ¿qué te ilusiona? ¿Cuáles son los retos que tú también te marcas? ¿Qué está por venir frente a la figura de Pedro Freire en lo que viene de año? Qué pregunta. Bueno, mira, poniéndome un poco poético, o sea, mis dos países, los Estados Unidos y Cuba. En los Estados Unidos yo quiero, o sea, me interesa ver, yo estoy muy involucrado en la política, quiero ver que estas elecciones den un buen resultado, o sea, que sea pacífico el resultado y que nos lleve a un futuro mejor, o sea, que nos lleve a más estabilidad nacional. A mí me preocupa mucho dentro de los Estados Unidos ver esa división que se ha creado, o sea, que blanco y negro, arriba, abajo, azul o rojo, o sea, yo no veo el mundo así. Yo creo que el mundo es mucho más compenetrado y quiero ver eso para los Estados Unidos y creo que eso va a llevar a desarrollo económico y a más oportunidades más. Y Cuba, mi querida isla donde yo nací, que se está hundiendo bajo las olas, está pasando por un momento terrible y tenebroso. Me gustaría ver cómo la industria privada, estas MIPYMES, ayudan a Cuba y a los cubanos, como decimos los cubanos de a pie, a tener una vida más decente. Y eso es parte de lo que estamos haciendo y una parte muy importante de la práctica nuestra de Cuba. Excelente. Pedro, ha sido un gran placer. Muchas gracias. A ti, Mark, encantador. Déjame decirte que eres un entrevistador de primera línea. Creo que CNN te va a tener que contratar. Una conversación fantástica en una semana que sé que es muy intensa porque recibís muchísimas visitas de firmas. Así que, bueno, aprovecharlo y mil gracias. No, gracias a ti, Mark. Encantado. Gracias.